abrimos el archivo. Que es este. Y no quiero que me lo sobrescriban, como les digo. Esto tiene la resolución de 1024 por 1024, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que tenga exactamente el mismo tamaño. Estos son píxeles, entonces 1024 por 1024. Esto es súper importante. Si esto es diferente, no va a funcionar nunca. Esto llevémoslo por ahora a 100. Y el contenido de fondo de esto va a ser transparente. ¿Listo? Le digo, ok. Ese documento nuevo, tiene las mismas dimensiones, va a convertirse después en la textura final que yo le voy a aplicar a mi objeto. Este lo voy a dejar acá. Entonces lo que yo hago es hacer una copia de coger esta plantilla y llevármela para acá y ubicarla exactamente. Tiene que cuadrar exactamente porque tiene el mismo tamaño en coordenadas de mapeado, y esto lo cierro. Ya mi plantilla la dejo quieta por un lado. Ustedes aquí ya pueden guardar esto como PSD si quieren, como textura final. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Aquí lo que hago es hacer una selección con la varita mágica, una selección, y en la selección la invierto la selección para borrarla y dejar los huecos. Aquí en estos huecos grises es donde van a ir mis texturas. En lo negro pues es donde no va a ir nada. ¿Listo? Siempre va a estar en negro. Si en algún momento hay algo negro en mi textura cuando la esté llevando a 3D Max, significa que he corrido hacia el negro, hacia la parte negra, las texturas tridimensionales. Por ejemplo, la famosa línea negra de los compañeros de octava cuando están haciendo los personajes. Ellos tienen que hacer un rap de personajes, entonces está la cara del Da Vinci, el personaje de frente y de detrás, y a ellos a veces les quedan unas líneas negras en los bordes. Esas líneas negras es esto. Entonces, si de pronto nuestro objeto en algún momento, cuando lo pasemos a 3D Max, tiene líneas negras, tenemos que volver sobre el unwrap ya en 3D Max y bajarlo de esta parte negra. Tenemos que coger los puntos y bajarlos un poco. ¿Listo? Bueno, como les digo, pues esta es la primera clase de unwrap. Esto lo vamos a hacer durante este mes, entonces vamos a tener bastante práctica. Bien, comienzo entonces el proceso de texturización. Yo puedo desde aquí traer texturas, ir trayendo texturas, o ir modificando o ir creando como necesitemos. Entonces voy a comenzar a traer texturas. Por ejemplo, tengo varias texturas. La idea es que pues ese unwrap no se quede con una sola textura porque no tendría sentido, ¿sí? No tendría sentido. Digamos, este podría ser por ejemplo este. Y lo que hago es coger esta textura y llevármela para acá, pero eso va a estar por debajo, ¿cierto? Va a estar por aquí debajo. Ahora ahí empieza toda la edición. Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo empezar a escalar. Control T, empiezo a escalar y empiezo a crear todo lo que tiene que ver con ese envejecimiento de la textura. Fíjense que aquí yo ya tengo el seguimiento de texturas que había planteado acá. Ese seguimiento de texturas que quiero trabajar aquí. Por otro lado, digamos que así, quiero hacer diferentes números, ¿no? Entonces ustedes, yo voy a hacer aquí unas rayas, por ejemplo, solo es que se vean para ver las coordenadas de mapeado. Bueno, aquí nosotros podemos hacer una serie de cosas. En texturas, por ejemplo, yo aquí ya no me detengo, ustedes ya han visto Photoshop, entonces en
esta parte yo sí no me detengo. Este tipo de filtros. El seguimiento de textura que iría desde este sector hasta este sector. Esas son las coordenadas de mapeado que yo estoy mirando en cada punto. Aquí tengo seguimientos de textura, aquí tengo estos colores, este color rojo, este color verde y amarillo. Esta textura aparte es la que yo puedo, por un lado ustedes deben guardarla en PSD, porque ustedes van a volver muy probablemente sobre muchos elementos. Yo siempre les he dicho que hay muchos elementos que se pueden convertir en varios objetos siendo el mismo objeto. Por ejemplo, edificios. Voy a hacer una ciudad. Tengo un mismo edificio que lo voy a clonar 5 veces, pero va a tener esa misma plantilla de edificio 5 texturas diferentes. Cuando ustedes ubiquen esos 5 objetos iguales con 5 texturas diferentes, se van a ver 5 edificios diferentes, básicamente. Eso significa que necesitamos el PSD. Ustedes van a guardar una versión en PSD para poder volver sobre Photoshop y sobre la misma plantilla cambiar las texturas. Yo voy a guardar la que voy a llevar para 3D Max, que va a ser un JPG. No vamos a llevar a 3D Max los PSDs porque son más pesados, sino vamos a llevar los JPG. Entonces esto lo voy a guardar aquí en el escritorio y lo voy a llamar finalmente textura final dado. De esa manera las vamos a guardar, por un lado plantilla y por otro lado textura final. ¿Sí? Ambas se las voy a pedir siempre y no quiero que la sobreescriban. Listo. Esta textura es la que yo voy a traer directamente aquí a 3D Max. Entonces, por un lado, vengo aquí al editor, que este editor sale por aquí. Voy a cerrarlo. Cierro esto y el editor sale por aquí. OpenV Editor. Listo. Esto ya sabemos, no lo podemos mover. Por acá donde dice Checker Pattern, voy a abrir ese Checker Pattern y le voy a decir Pick Texture, seleccionar textura. Es muy similar a cuando la selecciono desde el editor de materiales. Entonces por aquí es de Bitmap, la busco. Entonces es esta, ¿no? No me vayan a traer los grises. Profe, me apareció todo en gris. Es esta. Textura final dado. Abrir. Y ahí me tienen que cuadrar las coordenadas de mapeado igualitico que las planteé. Listo. Ya tengo las coordenadas de mapeado. Lo único que falta es asignar el mapa desde el editor de materiales. Entonces selecciono la ranura que necesito y voy a traerlo desde los mapas. Voy a mapas, el diffuse color porque estoy trayendo algo desde afuera, bitmap y él ya sabe para dónde voy. Es esta la textura. Le digo open y asigno la textura. ¿Sí? Cuando yo le digo a esto show shaded material in viewport o show standard map in viewport, tiene que cuadrar exactamente todo lo que he hecho. ¿Listo? Ese es el procedimiento global. Este es el ejemplo más sencillo que podemos hacer en un RAP. ¿Sí? Ese es el proceso global de lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer un ejercicio de verdad. Voy a traer una casa muy sencilla también, muy sencilla, para que le hagamos un unwrap, ya con un objeto particular. Entonces vamos a trabajar con esta casita.
muy similar a muchos objetos que ustedes tienen, muy sencilla, ¿cierto? Muy sencilla. Es una casa tipo americano, ¿sí? Tiene aquí la entrada, tiene aquí 2 niveles, aquí hay un balcón, ¿cierto? Muy sencilla. Entonces, por un lado, es un editable poligonal solito, no hay nada ahí vinculado. Aquí es donde van a empezar a sufrir los que dicen, ay, el profesor cada rato decía que tocaba soldar las cosas, ¿por qué no soldé las cosas? Bueno, esto debe ser un solo objeto donde todo está soldado, ¿listo? Ya lo hemos terminado, entonces vamos a trabajar por aquí. Tengo una cámara, voy a borrarla, esto no lo necesito por ahora. Y le voy a aplicar el unwrap. Entonces voy aquí a unwrap, W, listo. Ahí aparecen todas las coordenadas de mapeado. Ya en este pues es un tanto más complejo porque tiene diferentes formas poligonales. ¿Qué debo hacer? Selecciono por caras, face. Listo. Le digo, seleccionar todo el elemento. Selecciono cualquier polígono y me cercioro de que todo esté seleccionado. Aquí ustedes pueden ver que el gizmo está atravesado. Entonces, ¿cuál sería la forma del gizmo para este objeto? Cuadrado. Un cubo, ¿cierto? Un box. Entonces me voy por acá. Projection, y le digo box map. Aquí sí lo estoy viendo, en el dado no lo veía porque estaba debajo de las coordenadas de mapeado. Aquí sí lo estoy viendo, muy parecido a como ustedes lo verán en sus objetos. ¿Listo? Aquí le digo fit, encajar y centrar. Lo hace ahí milimétrico. Aquí no estoy viendo que se mueva porque es cuadrado exactamente, pero en otros objetos que son más complejos ustedes verán que el gizmo se cuadra, se centra y se encaja, ¿sí? Aquí no sucede nada, pero igual tengo que decirle fit y center. Y me voy a el editor, OpenV Editor. Entonces ahí tengo todos los polígonos unos encima de otros. Voy a quitarle un momentico aquí esto que dice Show the Active Map para que lo veamos mejor. Y tengo todos los polígonos unos encima de otros como un puñado de cartas. Entonces la segunda parte era desdoblarlos. Mapping, flatten mapping, y esto que les voy a mostrar si es un unwrap de verdad. Esas son todas las partes que tendríamos un unwrap. Ahora, hay muchos que llegan hasta aquí y dicen, bueno, listo, yo saco de una vez esa plantilla porque el otro cuento eso es complicado, entonces de una vez. La idea no es que nosotros nos adaptemos a 3D Max, la idea es que 3D Max se adapte a nosotros, ¿cierto? Entonces imagínese uno texturizando eso así, todo está al revés. Esta es una interpretación de un programa, esta es la interpretación que tiene 3D Max de la casa. Por ejemplo, esta es la fachada, está patas arriba, está de cabeza, sería muy complejo texturizarla de esa manera. Y de pronto yo en la casa quiero plantear cosas, por ejemplo, yo quiero poner aquí un graffiti que venga de acá y continúe por acá, o es una casa antigua, vieja, y entonces tiene lechos enredaderas que vienen desde esta pared y vienen por acá. Además necesito, aquí no he desarrollado la puerta en 3D, tengo que hacer la puerta, tengo que hacer las ventanas, etc. Entonces si ustedes se quedan con una plantilla así va a ser muy complejo. Aquí pues en esta versión 3D Max nos va a facilitar bastante las cosas, es diferente. Los que vieron el semestre pasado están diciendo miércoles es otra vaina diferente. Pues básicamente es lo mismo, pero la parte gráfica es un tanto diferente, pero los procedimientos son iguales. Entonces, aquí ya tenemos jerarquías. Aquí yo ya tengo cosas que necesito con más resolución y cosas que no tienen tanta importancia y cosas que ni siquiera se verían. Entonces, lo primero que yo hago para ordenar mi maleta, si yo me voy para un paseo, es que sacar lo que no voy a llevar, ¿cierto? Entonces, ¿qué no se vería nunca en mi unwrap? En el piso, ¿cierto? A menos de que mi ilustración sea del Mago de Oz y las casas estén volando y yo esté viendo de abajo para arriba, ¿no? Pero si la casa está en el piso, nunca se va a ver esta parte. Entonces, es lo que yo voy a entrar a hacer. Apago y vuelvo y prendo para poder seleccionar. Ah, y tengo que quitar también el Select by Element para poder seleccionar por objeto, y con el control selecciono esta parte, ¿cierto? Y me voy por acá, aquí ya está, y sale
del unwrap. Empiezo a sacar lo que no va a ir en el unwrap, lo que definitivamente nunca se vería. Ahora, hay muchos que cometen el error, no, hagámoslo más fácil, esto no va, esto no va, esto no va, y se quedan con muy poquitos polígonos y no tienen posibilidades después para los encuadres. Entonces, por ejemplo, si yo digo, no, ya sé que mi encuadre va a ser así, entonces no voy a poner esto ni tampoco la parte de atrás, pues solamente se quedarán con la casa así, y si de pronto más adelante ustedes quieren cambiar el encuadre, tendrían que volver a hacer el unwrap teniendo en cuenta este y este. Entonces lo mejor es que solamente saquen lo que definitivamente nunca se vería, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la casa por este lado, nunca se va a ver esta parte, entonces esa parte también yo la podría sacar. Digamos que esta y esta, que en el unwrap son estas dos, también saldrían. Entonces ya sabemos que esta es nuestra maleta. Ahora voy a sacar las cosas que me interesan y que tienen una jerarquía. Tengo esto, que es la fachada, está patas arriba, de cabeza. Y aquí, 3D Max, para él, esto está pegado a esta parte, está pegado a ¿cómo se llama? El balcón, ¿cierto? Entonces sucede algo, fíjense. Cuando yo voy a separarlos y yo selecciono esta parte, él se queda pegado, ¿cierto? Porque para él están pegadas. Ahí es donde yo debo decirle a 3D Max, no, eso es otra cosa aparte. Entonces, ¿qué hago? Solamente con esta fachada, que para mí es la parte más importante, es la parte que está más cerca a la cámara, me voy por aquí y solamente con la fachada le voy a dar un mapa de proyección a la fachada. Entonces le digo plano, ¿sí? Aquí me está dando un eje que no es, entonces yo aquí tengo X, Y, Z, ahí va a aparecer el gizmo X, Y, ahí está. Entonces cuando yo le doy el mapa de proyección, él va a recortarme, por aquí debajo está el balcón, él me lo va a recortar y lo va a centrar. Entonces a esa parte solita ya recortada la voy a escalar. Y por ahora la voy a sacar de la maleta para irla organizando. Esta parte, como es la más importante para mí y donde van las puertas y las ventanas, es la que debe ir con mayor escala. ¿Por qué? Por resolución. Por aquí donde dice freeform, yo le puedo dar también una forma diferente. Hay que tener cuidado con el freeform porque si yo lo escalo demasiado, las texturas me van a quedar estiradas. Pero básicamente esta sería la parte que más resolución va a tener en importancia. Lo que yo estoy haciendo es coger aquí abajito lo que no va a ir y arriba lo que sí va a ir, empaquetarlo para posteriormente volver a meterlo a la maleta. Listo. Fachada. ¿Qué quiero hacer? Quiero unir esa fachada con esta parte para hacer un seguimiento de texturas. Pues esa parte, vean la que está a 90 grados, ¿sí? Si ustedes dejan esas plantillas así, pues no van a hacer seguimientos de texturas y las cosas van a quedar muy difíciles de trabajar. ¿Cómo rotarlo a 90 grados? Aquí tengo una rotación manual. Los flip pues se trabajan en 180 grados, flip vertical y horizontal, entonces aquí lo estoy haciendo manual. Me está dando los grados. Y voy a escalar. Aquí tengo este azul y este azul. Está conectado. Debería estar azul. Esto vamos a escalarlo para que quede igual. Y vamos a irnos a los vértices. Esto pues no será tan grande, después lo vamos a empaquetar ya junto. Y nos vamos a los puntos, porque nosotros soldamos son puntos. Listo. Esto por aquí debe estar apagado. Listo. Y miramos los puntos. Este puntico está al revés, fíjense. Está con este punto está con este y este con este. Luego el que necesita un flip es este, ¿cierto? Le voy a decir Tools, Flip horizontal. Listo. Este con este con este y este con este. Perfecto. Selecciono todos los que corresponden a un solo lado. Clic derecho, Stitch Selected. Aquí ya tengo un solo elemento. Este es el elemento más importante y que debe llevar más
resolución, o sea que debe estar con más escala dentro de la maleta. Continúo. Otro elemento importante, el techo, por ejemplo. Yo puedo seleccionar esta parte con esta parte. Por aquí los tengo los dos. Y por aquí tengo una serie de herramientas, vamos a ver algunas que nos van a importar bastante, que van a ser importantes. Esta que dice Pack Custom Empacar, entonces él las va a volver a reescalar. Si nosotros queremos hacer un seguimiento de textura, podemos soldarlas o simplemente ponerlas juntas. Entonces yo tengo aquí esta y esta. Si ya quisiéramos soldarlas, tenemos que mirar, está al revés esta, al parecer, Tools, Flip, Vertical, está esta y esta, y para soldarlas ya sabemos, nuevamente les hago el ejemplo. Hay un wraps de algunos objetos muy sencillos que pueden durar 15 minutos en hacerse, y hay otros unwraps en los que nos podemos demorar una semana, depende del objeto. Aquí tengo un punto, esto le quito, esto está al revés, fíjense, ese punto es este, fíjense, entonces el que está al revés es este de acá, y además del flip vertical, perdón, del flip horizontal, tengo que decirle, perdón, del flip vertical tengo que decirle flip horizontal, y ahí sí, punto, 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 perfecto. Selecciono todos estos puntos y desde ahí le digo clic derecho, Stitch Selected. Ya tengo soldado el techo, el tejado. Le podría hacer también cualquier textura a eso. Ya tengo todo esto para la maleta. Continúo. Cosas que no me interesan tanto, que pueden ser más pequeñas. Por ejemplo, la parte de atrás, ¿sí? De todas maneras, dejémosla indicada, no la saquemos. Pero esa parte de atrás, aquí está pegada, por ejemplo, está pegada al balcón. Tenemos acá un mapa de proyección, X, Y, es Y. Dejémoslo mucho más pequeño, no importa que no corresponda a los tamaños y a las proporciones que tiene esta pared, por ejemplo, pero sí es bueno que la tengamos en cuenta, por si de pronto nosotros podríamos clonar la pared y de pronto estuviéramos viendo ese edificio en un tercer plano por allá a lo lejos, pues la idea es que no se vea en gris, sino que tenga una textura. Entonces dejémosla indicada, no importa que tenga una menor escala que este, por ejemplo. Listo. La parte del balcón, que son muchos polígonos, selecciono todos los polígonos. Aquí pasa algo, cuando yo selecciono todo, por aquí está la opción que dice que ignore la parte de atrás, ignore backfacing. Entonces, fíjense, si ustedes necesitan todo, tendríamos que quitar el ignore backfacing, ya que estamos sectorizando, entonces en ese punto sí podríamos quitar ese ignore backfacing y seleccionar todo el balcón. Ahí está el gizmo. Entonces, a todos estos polígonos sectorizados, fíjense que 3D Max lo interpreta diferente, es la interpretación de una máquina. Entonces, lo que yo hago es empaquetarlos a todos. Le digo, todo eso corresponde a una misma cosa, a una misma jerarquía. Le voy a decir que haga un box y que me muestre eso, X, Y, Z. A esto yo le podría dar un mapping, un planar mapping, pero aquí pues lo voy a hacer así más rápido, lo voy a hacer mucho más sencillo. Digamos que en este caso estoy pisando las texturas. Normalmente nosotros no deberíamos pisar las texturas, es en algunos casos donde se hace, pero aquí pues no me interesa tanto la resolución de ese balcón. Entonces ahí tengo todas las partes del balcón, ¿sí? De pronto de ahí son importantes esta, por ejemplo. Parte es importante, entonces podría escalarla, mirar cómo funciona esa parte a través de los puntos, ¿sí? Estos puntos serían ¿cuáles? Serían estos,
Entonces estamos bien. Esa parte sería de pronto la más importante. Entonces puedo sacar. Aquí tengo varias que están unas encima de otras. ¿Sí? Entonces, bueno, por ahí no me interesa. Continúo. Algo que de pronto no iría sería esta parte, por ejemplo. ¿Cierto? Necesito esta parte y esta parte. Para 3D Max eso, uno está de cabeza y el otro está para el otro lado. Entonces le digo, eso es una sola cosa. Con estos mapas de proyección yo recorto las cosas y también las uno. Fíjense, es el mismo procedimiento. Si las cosas están separadas y les doy un mapa de proyección buscando el eje, las pego si están separadas. Y si están pegadas y selecciono solamente una parte, él las separa. Las pega y las separa. Esto tampoco necesita tanta resolución. ¿Listo? Esto que ya le vi la forma es donde puede, por ejemplo, el tapete de la casa. Entonces, dependiendo de cómo estén escaladas las cosas, ustedes le dan la resolución a eso, o sea, la escala. Otra cosa importante sería esta, como esta claraboya aquí de la entrada, que son estas dos partes. Fíjense, ahí están separadas. Entonces le digo a esto es eje Z, porque es desde arriba, las estoy viendo arriba en Z. Ahí ya la tengo. Aquí normalmente yo no puedo seleccionar esto, entonces lo que yo hago es apagar y prender para poder seleccionarlo. Esta parte. La otra parte que ya la vi también es esta, importante. Mapa de proyección, ahí tiene ya el gizmo, fíjense. Si nosotros no le damos el eje que es, lo va a leer como si fuera una línea. Fíjense, por ejemplo, puedo leer esto el gizmo que no es el plano. Aquí, por ejemplo, este no es el gizmo, fíjense. Cuando ustedes tienen un objeto que está desplegado, un polígono que debe estar desplegado, y le damos un gizmo que no es, él lo lee como una línea. Entonces cuando ustedes le pongan una textura por debajo, es como si cogieran esa textura y la alargaran, y se va a perder toda la resolución porque tiene una línea. Entonces tenemos que buscarle el eje del gizmo. Eso es importante, eso lo estamos viendo en 3D. Ahí es donde se une realmente el 2D y el 3D en los unwraps. Entonces ahí no funciona, es en el eje Y. Nuevamente face, salgo, este es el que se va a unir con este, luego esto podría tener un flip vertical y esto tendrá una escala. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es coger todos los grupos de polígonos, las partes de mi objeto que están contiguas. Fíjense, las estoy poniendo todas contiguas para saber en dónde van, para que sea más sencillo. Listo. Y lo que me falta sería todo esto que está aquí abajo, por ejemplo, esta parte. Fíjense todo esto, yo le podría decir a eso que sea un cúbico, que tenga un mapa de proyección X. Esto yo lo podría con el clipboard darle esta forma, y aquí yo tendría todas estos polígonos pegados unos encima de otros. Digamos que en este caso de ejercicio voy a dejarlos así, pero si ustedes tienen, por ejemplo, en el encuadre la cámara aquí pegada, tienen que estar desdoblados todos. Tendríamos que desdoblarlos uno a uno para poder hacer, por ejemplo, seguimientos de textura, ¿sí? Como lo hicimos acá. En este caso, pues no, digamos que vamos a dejarlo ahí. O sea que en este caso, todos los palos que sostienen esa entrada van a tener exactamente la misma textura, ¿sí? Que es de madera, puede ser. Y aquí lo mismo, selecciono solamente estos, que son estos, le digo proyección. Fíjense que ahí me fui al editable poligonal y él me dice cualquier cambio o modificación en la topología del 3D va a alterar el unwrap, ¿sí? No es un proceso reversible.
Si yo pusiera esto aquí encima tendrían exactamente la misma textura. Esto pues no hay necesidad de que sea pues de que tenga tanta resolución. Entonces ya aquí nosotros mismos podemos empezar a ubicar la maleta. Listo. Y muchas veces nos quedan un montón de pedacitos pequeños. Entonces hay mucha gente que dice, ah, no, esos pedacitos pequeños, eso no es nada, eso quitémoslo. Pues hay que mirar qué son, porque muchas veces muchos pedazos pequeños 3D Max los interpreta como algo que supuestamente no es importante y resulta que todos esos pedazos pequeños conforman la fachada. Entonces, y otras veces hay muchos pedazos pequeños que no son importantes, entonces tenemos que mirar. Por ejemplo, en este caso tengo que no es importante, fíjense, es algo que incluso parece que está por dentro del modelado, entonces ahí lo puedo sacar. En ese caso lo puedo sacar acá, algo que no necesito. Este pedazo, por ejemplo, está por dentro, es algo que está por dentro, entonces también sale. Y todos estos pedazos que están acá corresponden a esta parte de acá que de pronto sí se ve. Entonces démosles una forma, puede ser box, y démosles un mapa de proyección que puede ser este. No necesita tanta resolución y los podemos unir. Voy aquí, esto aquí, esto aquí. Sí, esto no necesita mucha resolución. Y ahora vamos a empaquetar la maleta. Entonces yo selecciono todo y introduzco la maleta. Y aquí es donde yo ya empiezo a mirar los tamaños para ver qué puedo escalar, qué es importante para mí, qué no debo escalar y dónde lo debo poner. Esto, por ejemplo, podría tener más resolución, que es lo más importante. Eso sería lo primero, darle más resolución a lo importante. Esto no puede pasar. Entonces, esto por ejemplo acá, ¿cierto? Esto puede llevar más resolución todavía. Esta parte, que no recuerdo, que la parte de atrás no necesita tanta resolución. Vamos a poner aquí arriba. Esta parte, que es el techo, puede llevar todo esto en resolución. Y gran parte del éxito de una buena texturización es una buena plantilla. Esta parte, que es la parte de la fachada, todo esto viene siendo la fachada. Toda esta parte, este es el piso, esta parte es el balcón, este es el balcón, esto no debería tener tampoco tanta resolución, esta parte no puede ir fuera, listo, más o menos algo así. Entonces, cuando tenemos ya nuestra plantilla, todo lo que va a tener textura debe estar seleccionado. Ustedes lo miran, sí, debe estar todo seleccionado. Obviamente esta parte y esto no. Esa va a ser nuestra plantilla. Entonces desde aquí le decimos Tools, ¿sí? Y vamos al Render. En el Render por ahora podemos quitarle todo esto y decirle modo sólido. De pronto podemos sacar dos renders. Ustedes pueden tener este render sólido y otro donde aparezca, por ejemplo, la entrada para saber exactamente dónde está. Digamos que necesitamos los Visible Edge para ver la entrada, ¿cierto? Podríamos sacar dos renders. Lo salvo y lo voy a salvar aquí en el escritorio como la plantilla de la casa. Ahora, si ustedes tienen varias casas, pues no se vayan a confundir, ¿no? Tengan un orden, casa principal, casa feudal, no sé, ¿sí? Pero no se vayan a confundir. Entonces, esta sería plantilla casa en mi casa.
JPG, luego salvar, calidad del 100%, ok, listo, esto lo dejo ahí quieto. Ya sabemos que esto no lo podemos mover, debe quedarse ahí. Por tanto, podemos tener problemas con esto. En Photoshop, ya lo cerramos, traigo nuevamente esto, voy aquí a la plantilla de la casa. Y lo mismo, esto no lo voy a mover, ¿cierto? Y lo que voy a trabajar aquí entonces es una nueva 1024 x 1024, transparente, RGB, ok. Y ustedes pasan esto para acá, lo ubican exactamente, la plantilla la guardan, y esto se va a convertir en la textura final de la casa. Entonces lo que hago es seleccionar con la varita mágica, invertir la selección y borrar, y ahí tengo mi plantilla para comenzar a trabajar. Ahí comenzaría todo el trabajo de la casa y todo el trabajo de texturas, todo el cuento. La idea es que ustedes no solamente se queden con una sola textura, vuelvo y les digo, ¿sí? No tiene sentido que ustedes cojan una sola textura para las cosas. Yo por aquí tengo más o menos cómo puede quedar eso. Algo así quedaría la textura. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, todo esto que va a estar ya biselado, pero va a ser por una sombra que le hemos agregado en Photoshop, que ya ustedes trabajan, los efectos de la sombra, los craquelados, aquí estoy trabajando como las tejas, esto tiene algo de madera, la idea es que tenga como moho, que empecemos a ensuciar las cosas. ¿Sí? Esto es lo que nosotros le agregamos ya finalmente a la casa y funciona. Vamos a ver ejemplos de los compañeros, vamos a ver ejemplos de los compañeros ya reales. Entonces me voy a ir a un objeto 3D, un baúl. Vamos a mirar un baúl. Muchos de ustedes tienen baúles. Tengo por ejemplo este baúl, aquí es donde está el fotorrealismo de todo. ¿Cómo es un render de esto? Esto lo hizo una compañera. ¿Y qué debe ser? De tercero. Categoría. Fíjense que el render va cambiando en tiempos, ¿no? Tenemos madera podrida, eso es como un cofre de tesoros. Tenemos metal oxidado, e incluso esto es un candado. Este candado es textura. Fíjense, y acá hay brillos, que eso se ha hecho en Photoshop. ¿Listo? Ahora miremos cómo era el 3D. El 3D era poco más que una caja. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos tener algo que es supremamente sencillo, pero si la textura es lo suficientemente compleja, ahí tenemos toda la parte de fotorrealismo. ¿Sí? Esto es solamente una caja con unas paticas. Vamos a mirar más ejemplos.